Si cuando estoy ansioso mi cerebro me pide hamburguesa, no me pide brócoli, me pide hamburguesa, me pide azúcar, me pide hidratos de carbono, llega el estímulo, se libera la dopamina en ese espacio entre las dos neuronas y todo depende de la cantidad de dopamina que hay en ese espacio. Todo esto funcionaba muy bien hasta que llegaron las drogas y hackearon el sistema. Se dieron cuenta que había maneras de manipular la cantidad de dopamina que puedes tener entre las dos neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú dejas libremente esa dopamina estimular neuronas eternamente, constantemente y de forma masiva, llega un momento que las neuronas mueren. Y cuando empiezan a morir comienza la adicción. ¿Qué hace el cerebro para protegerse? En la neurona siguiente, la neurona que está recibiendo la dopamina, tiene unos receptores y lo que hace es esconderlos. Dice, escóndete y así no transmites la información. Mis receptores se han escondido y por lo tanto yo necesito más dosis. Y lo segundo es que como mi cerebro sabe que el exceso de dopamina es malo y que puede enfermarme, ¿qué hace? Equilibrar ese exceso de placer, el dolor.